Gracias. Paz y bien. Cuando alguien me pregunta acerca de mis orígenes, siempre digo que soy santiagués, del barrio de San Pedro, por tanto de uno de los barrios acogedores de los peregrinos desde tiempo inmemorial. Desde niño a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que por mi barrio pudiesen pasar tantos hombres y mujeres caminando y que además pudiesen quedarse extasiados contemplando la iglesia de mi pueblo, me refiero a la Catedral de Santiago. A mí me llamaba mucho la atención, por eso desde entonces comencé a adentrarme en tratar de buscar el sentido, el porqué, a través de lecturas, sobre todo la historia, la espiritualidad, todo lo que tenía que ver con esta ciudad y sus caminos. Es así como en el año 1989, por primera vez, me lanzo al camino, realizo esa experiencia de caminar hacia Santiago. Recuerdo que mi madre, en el momento en que se lo comuniqué, justo el día anterior a salir, coger un tren para luego volver caminando, simplemente vino a la habitación, estaba ya en cama y me dijo: «Filliño, estás tolo». ¿Qué sentido podía tener que un compostelano se levantase, marchase y volviese caminando a casa? Pues justamente eso era lo que quería experimentar, el porqué. A través de esa experiencia de contacto con la naturaleza, de contacto con tantas personas provenientes de tantos lugares del mundo, el haber comprobado in situ lo que es y significa el Camino de Santiago me abrió un horizonte. Tanto es así que creo que hoy soy una persona que tengo una mentalidad abierta gracias, sobre todo, al Camino de Santiago. El Camino de Santiago me enseñó una forma nueva de entender la vida, que es fundamentalmente desde la solidaridad, desde el compartir, desde el abrir el corazón a una dimensión tantas veces olvidada, amordazada, sobre todo en los tiempos que corren, que es la espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad no solamente me refiero al hecho de profesar un credo religioso, sino que me refiero a algo tan profundamente humano como poder disfrutar de la amistad, del compartir un café, del poder contemplar una puesta de sol o el simple hecho de que una persona sea capaz de quedarse a solas consigo misma y comprender que somos más de lo que se ve, mucho más que una apariencia. Sobre todo en una sociedad como esta en la que priman tanto las apariencias, el peregrino acaba descubriendo que la esencia del ser humano está dentro, es el corazón. Y hay ahí un mundo interior que muchas veces no se puede balbucear en palabras, que no se puede dar expresión o forma en palabras y que tiene tanto que ver con el mundo de los sentimientos, con el mundo de las pasiones, con el mundo de la espiritualidad. Por eso este conocimiento del Camino de Santiago in situ, a través de sentir el peso de los kilómetros, hizo también que, como compostelano, en un momento dado concibiese que tenía que hacer algo en mi ciudad para acoger a los peregrinos. Es una ciudad muy bella, es una ciudad con mucha historia, culturalmente muy rica. Es una ciudad que se precia de ser posiblemente lo que no es ninguna ciudad en el mundo, que es un centro de acogida de tantas personas de más de medio mundo que vienen caminando hasta aquí. Por eso, en el año 2005, el 1 de julio del año 2005, comenzó el espacio de acogida de peregrinos en el convento de San Francisco. 800 años de historia puestos también al servicio de los caminantes, pero con una intención. No se buscaba el ofrecer un espacio confortable, no se buscaba el ofrecer materialmente nada que enriqueciese, solamente el hecho de acoger, de que el peregrino en la ciudad de Santiago de Compostela pudiese encontrarse con un espacio íntimo de tranquilidad, de paz, de libertad también, para poder compartir su experiencia. Es curioso, si hablásemos con un peregrino justo antes de comenzar su peregrinación, por ejemplo en Roncesvalles, si tú le preguntas cuáles son las motivaciones, probablemente ese peregrino, esa peregrina, te dirán simple y llanamente que tengo unos días de descanso, vacaciones, un amigo mío ha hecho el camino y me ha dicho que es una experiencia muy interesante, que conoces a mucha gente, que culturalmente te enriquece mucho. Si a ese mismo peregrino, cuando llega, hablas con él en la plaza del Obradoiro, con ella, seguramente no será capaz incluso de verbalizar lo que ha sentido, lo que ha experimentado. A lo largo de estos 11 años de acogida de peregrinos he podido ver, contemplar con mis propios ojos cómo se produce un auténtico milagro, una revolución interior en muchas personas que realizan el Camino de Santiago. Para bien, un cambio, una transformación que hace que esas personas regresen a su casa con ánimos nuevos y además con el deseo de retomar su propia vida, pero siempre con una dimensión de mayor apertura, de mayor solidaridad. Por eso, en ese sentido, soy un gran defensor del Camino de Santiago, de los caminos a Santiago, de la experiencia de la peregrinación. Posiblemente hay tantos caminos como peregrinos, porque cada cual hace su propio recorrido interior, pero hay muchas similitudes. En el camino acabas comprendiendo que en realidad lo que nos diferencia es muy poco, ni tan siquiera el idioma, porque hay un lenguaje universal que se practica en el Camino de Santiago,
que es el lenguaje de los gestos. Una sonrisa, una mano que se tiende, el compartir, es algo que todos comprenden perfectamente. Una de las experiencias más curiosas que hemos podido también comprobar es que las nacionalidades desaparecen. Hay una gran familia en el Camino de Santiago, es la familia de la humanidad, y hay mucha gente que está en búsqueda. Cada cual con su vida a cuestas. En cierto modo, la mochila es el símbolo también de la propia vida, de la propia historia, que pesa. Y el peregrino sabe perfectamente que para vivir en el camino se necesita muy poco, realmente muy poco. Aprende a vivir con sobriedad y aprende a compartir. Este es uno de los grandes valores, a mi modo de ver, del Camino de Santiago, y esto forma parte de la espiritualidad del camino. Por eso, en ese sentido, insisto, soy un gran defensor y quiero hoy rendir homenaje también a los peregrinos, pero también a otras personas que muchas veces, de una manera completamente anónima y sin salir en titulares, sin embargo, están haciendo posible el camino. Las y los hospitaleros. Hombres y mujeres normalmente que previamente hicieron la experiencia de la peregrinación y que llega un momento en su vida en que no solamente su tiempo libre, sino algunas personas incluso jubiladas deciden dedicar su tiempo decididamente precisamente para acoger a los peregrinos. Acoger es mucho más que ofrecer una cama. Acoger humanamente es abrazar interiormente a la persona que llega, con sus sufrimientos. Podría contar tantísimas experiencias de estos años, casos concretos de personas, de lo que nos cuentan. Seguramente la experiencia que tienen en la oficina del peregrino, en la catedral, en la Pilgrim House. También tú seguramente tendrás tantísimas experiencias de peregrinos que transmiten algo que es tan difícil realmente de poner por escrito, pero que sin embargo está ahí latiendo. Por eso, insisto, considero que Santiago de Compostela, los caminos, pero sobre todo la ciudad de Santiago de Compostela, tiene que ser mucho más que una ciudad patrimonio universal de la humanidad. Tiene que ser hogar. Hace tan solo un momento, justo antes de venir aquí, pasé por la Plaza del Obradoiro y me llamó la atención nuevamente que a mediados del mes de octubre hay muchos peregrinos. Sigue habiendo muchos peregrinos. Y es curioso. Quizás el estar metido en el día a día, en lo cotidiano, en la rutina, hace que tantas veces que paso por delante de la catedral en la Plaza del Obradoiro, ya estoy tan acostumbrado a ver a peregrinos que ya ni me fijo. Cuidado con eso, porque podemos invisibilizar a personas que probablemente necesitan algo tan sencillo como alguien que les sonríe o que les ofrece un saludo. Simplemente una anécdota, me sucedió en una ocasión. Vino una peregrina al convento, quería verme, yo no la conocía de nada, la atendí y solamente me dijo, vengo a que me des un abrazo. Le di un abrazo y no me dieron más palabras. Pero es un abrazo que va más allá precisamente de las palabras. Uno de los espacios que cuidamos mucho en la atención a los peregrinos, evidentemente, aparte de que se sientan acogidos, es el hecho de que puedan intercambiar, de que puedan comunicar sus experiencias. Y luego también ofrecemos un espacio que llamamos meditación por la paz. La paz es algo universal, a lo que todo ser humano aspira, que no es sino un pequeño momento de espiritualidad ecuménica abierta absolutamente a cualquier persona que profese cualquier religión y de hecho con nosotros han participado no solamente cristianos sino también budistas, musulmanes, judíos o personas que se declaran ateas o agnósticas porque entendemos, vuelvo a lo mismo, que existe una gran humanidad y que la experiencia humana va más allá del hecho mismo de que uno pueda profesar un credo religioso o pueda tener una determinada nacionalidad o hablar un determinado idioma. Y es curioso porque acabamos siempre este momento de encuentro por la paz precisamente con un abrazo. Y ahí he visto a mucha gente derrumbarse con lloros en los ojos, que luego te cuentan su experiencia de vida, porque hay otro camino que es más doloroso, que es el camino de la vida y los muchos sufrimientos que traen los peregrinos, y ese abrazo significa algo que va más allá de lo meramente formal. Es un abrazo humano, es un abrazo de cariño, es un recuerdo para que te lo lleves de Santiago. Y de hecho solemos regalar también a los peregrinos una piedrecita pintada con una flecha amarilla, que es el símbolo universal, para que recuerden que el camino continúa, que en sus casas, en sus lugares, van a tener que continuar con esa experiencia de la peregrinación. Simplemente concluyo con la bendición que ofrecemos habitualmente a los peregrinos en este espacio de acogida. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar, que la paz sobreabunde en tu corazón, que la bondad sea tu huella en esta vida, que la fe te afiance frente al misterio de la vida y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor te abrace eternamente.
sé feliz y haz felices a los demás. Graciñas.